El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Una familia que se ha dedicado al estudio de la familia, el doctor Alejandro Oviedo, de Familias que Trascienden, de Caminata Bíblica, acompañado en esta hora con su esposa, siempre interesado en el tema de la familia, porque si consolidamos la familia, estabilizamos la sociedad. Amén. Pero dejemos claros y contundentes, no vamos a seguir esos estilos que el mundo está tomando, sino que el patrón bíblico para que la bendición de Dios baje a nuestra familia. Así es que quiero darle la bienvenida a esta pareja, el doctor Alejandro Oviedo y su esposa, que nos acompañan. Bienvenidos. En esta oportunidad voy a estar hablando acerca del tema hasta que la muerte nos separe. En realidad que es una temática interesante porque hoy en día miramos cuántos enemigos se han levantado en contra de la familia y no digamos en contra del matrimonio. Así que es posible que si no estamos conscientes de la importancia que tiene vivir un matrimonio para toda la vida, entonces sencillamente, al igual que el mundo, nosotros estemos pensando lo mismo. Así que necesitamos aclarar los conceptos. Padre, esta mañana yo te pido claridad de pensamiento para este tu siervo, que va a llevar tu palabra, Señor, a esta gente necesitada de un consejo de parte tuya. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad entre nosotros, Señor, y que seas tú el que hable al corazón para que al salir de aquí estemos ciertos de que tú nos has dado un consejo oportuno. En el nombre de Jesús, amén. Resulta que doña Rosa y don Mario se acababan de casar. Y Rosa le había pedido un gran favor a Mario. Y este era que nunca le fuera a tocar una caja de zapatos que ella tenía guardada en el piso del closet. Que por favor nunca le fuera a tocar esa caja de zapatos. Así que vino Mario muy obediente y dijo: ok, te lo prometo, nunca voy a tocar esa caja de zapatos. De hecho, hasta se olvidó del asunto. Miraba la caja de zapatos de vez en cuando y la miraba tan insignificante que podría guardar Rosa en ese lugar, por favor. Pasaron los años y resulta que Mario se hizo padre y después abuelo. Bueno, ellos celebraron sus 50 años de matrimonio, imagínense. Y resulta que un día Rosa, que ya era doña Rosa, cayó enferma. Fue llevada al médico y el médico les dijo: lo siento, pero de esta enfermedad doña Rosa no va a salir. Así que la llevaron a su casa y puesta en la alcoba, acostada en la cama, le dijo: Mario, ¿te acuerdas de aquella caja que yo guardaba celosamente? Y Mario dijo: sí, tráemela por favor a mi lecho de enferma. Y entonces Mario fue y cargó con la cajita de zapatos y entonces la puso a un lado y entonces doña Rosa ordenó que la abriera. Al fin se iba a revelar el secreto que tenía esta caja. Y para sorpresa de Mario habían 2 muñecas de trapo y $100,000. Este era el secreto que tenías en esta caja, Rosa. Si éramos millonarios, le dijo. Calma, te voy a explicar. Cuando yo me casé, mi abuela me dio este consejo: cada vez que te enojes con Mario, entonces haz una muñeca de trapo. Así que Mario se sintió muy halagado porque solo tenía 2 muñecas de trapo. O sea que solamente 2 veces se había enojado Rosa con él. Fantástico, ¿no es cierto? Mario, no te alegres que solo hay 2 muñecas, le dijo ella. Estas son las únicas 2 muñecas que no pude vender. Gané $100,000 vendiendo muñecas. Hasta que la muerte nos separe. De eso se trata el matrimonio. Me encontré con un pensamiento muy interesante de un escritor francés
que se llama Honoré de Balzac. Este hombre nació en el siglo XVIII, bueno, en las postrimerías ya, y escribió este pensamiento: el matrimonio es un combate a muerte, antes del cual los esposos piden la bendición de Dios, porque amarse para siempre es la más riesgosa de las empresas. Probablemente si usted mira este pensamiento o lo escucha, seguramente le va a parecer un poco extraño, pero quiero proceder a explicarlo por lo menos en 3 partes. La primera cosa que me llamó la atención de este pensamiento es que dice que el matrimonio es un combate a muerte. La verdad es que nosotros no estamos conscientes de que el matrimonio es un combate a muerte. Y se los voy a explicar por qué. En realidad no es un combate a muerte entre los cónyuges, aunque para algunos sí lo es. Sin embargo, yo lo quiero ver desde otro punto de vista, y es desde el punto de vista en el que estamos viviendo en realidad en una guerra espiritual. Los que se casan en realidad ingresan a una guerra espiritual. Una guerra que tiene enemigos históricos en contra del matrimonio. Por ejemplo, el machismo es un enemigo histórico del matrimonio. Otro enemigo histórico es el feminismo como una reacción al machismo. ¿Qué me cuenta usted, por ejemplo, de otros enemigos históricos que están atacando al matrimonio? Por ejemplo, el lesbianismo. Por ejemplo, la homosexualidad. Son enemigos históricos, no son nuevos. Tienen miles de años de estar luchando en contra del matrimonio. Pero también, así como hay enemigos externos al matrimonio, hay enemigos internos al matrimonio. Dormimos con esos enemigos. Uno de esos enemigos que le puedo acotar es el orgullo, por ejemplo. Otro es el egoísmo. Otro es la apatía. Otro es la falta de perdón. Así que efectivamente, Honoré de Balzac tenía razón. El matrimonio es un combate a muerte. Tenemos enemigos tanto dentro del matrimonio como fuera del matrimonio. Pero también este pensamiento de este escritor francés nos dice: antes de este combate a muerte en el que nos metemos producto del matrimonio, debemos pedir la bendición de Dios. Pero hay personas que desgraciadamente se aventuran a vivir una vida conyugal sin estar con la bendición de Dios. Se aventuran, digo, porque en realidad es una aventura, es al azar. Muchas personas desgraciadamente piensan que vivir juntos sin estar casados les da garantías. Y en absoluto, una vida así es una vida en la que no se garantiza nada. Por eso este hombre tenía mucha razón. Antes de este combate hay que contar con la bendición de Dios. Y en tercer lugar, este hombre también dijo lo siguiente: es la más riesgosa de las empresas. Porque amar en realidad implica un riesgo. Imagínese usted esto: usted le está dando todo su amor a una persona que al principio casi no conoce, ¿no es cierto? Usted le está dando todo su amor, todo su pudor a una persona que no conoce en realidad. Es riesgoso, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si ese hombre, si esa mujer me traiciona? ¿Qué tal si ese hombre o esa mujer me abandona? ¿Qué tal si ese hombre o esa mujer deja de amarme o no me corresponde con la misma intensidad que yo le estoy amando? ¿Sabe qué? Amar de esa manera es un riesgo. Ya lo demostró Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se dio todo a cambio de ¿qué? A cambio de nada. Exactamente. Así que Honoré de Balzac en realidad no estaba tan perdido. Eso me ha hecho pensar en la realidad del matrimonio. Y traigo para ustedes una pregunta: ¿por qué los matrimonios se disuelven con tanta facilidad? Hoy en día los matrimonios parecen de papel. Un papel se estruja entre las manos y se desecha. Así ni más ni menos está el matrimonio hoy en día.
¿Y por qué yo me hago esta pregunta? ¿En qué baso esta pregunta? En lo siguiente, una estadística sacada de las entrañas mismas de nuestro país. El juzgado de familia del departamento de Cortés, solo para traerle a usted una muestra de cómo está nuestra nación, dice lo siguiente: el 60% de los que se divorcian tienen menos de 10 años de casados. Repito, el 60% de los que se divorcian tienen menos de 10 años de casados. O sea que de cada 10 personas que se están divorciando en ese departamento en particular, que tiene una población de 2,5 millones de habitantes, un tercio de la población de Honduras prácticamente, fíjese bien, 60%, 6 de cada 10 de los que se divorcian tienen menos de 10 años de casados. Esto habla de una generación joven que no está logrando construir un matrimonio para toda la vida. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Por eso la pregunta es importante. Y otra estadística sacada también de los juzgados de familia de nuestro país: diariamente 10 demandas de divorcio son presentadas en los juzgados de familia de Honduras. ¿Qué le parece? Así que la pregunta es pertinente. ¿Por qué los matrimonios se disuelven con tanta facilidad? Esa es la pregunta que les he traído. Y al menos he encontrado algunas razones que quiero compartir con ustedes rápidamente. La primera es que falta preparación. Desgraciadamente, por muchos años, los casados se han cobijado bajo la excusa de que nadie les preparó para el matrimonio, que nadie les enseñó a ser esposos y esposas. ¿Sabe qué? Esa excusa es una excusa barata. Ya no tiene razón de ser. Usted ya no la siga diciendo porque sencillamente no tiene razón de ser. Estas iglesias están hablando del matrimonio. Están tratando de preparar a la gente para que ya no siga poniendo excusas baratas. Caminata Bíblica, la iglesia cuadrangular, tiene cursos prematrimoniales que están enseñándole a los jóvenes a ser buenos esposos, buenas esposas. Ya no hay excusa. Pero desgraciadamente, lo que sí existe es algo que se llama apatía, un gran enemigo de la familia. La apatía es eso que nosotros ponemos como ingrediente en nuestra sociedad cuando se nos invita a capacitarnos y nosotros no vamos a capacitarnos porque preferimos ver el deporte, porque preferimos ir a ver un concierto, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? En Caminata Bíblica nosotros, que es la organización que yo represento, creemos lo siguiente: un obrero capacitado vale por 2. Así que si nosotros somos siervos del gran Rey, del Altísimo, debemos estar altamente capacitados, porque así vamos a ser más efectivos en la obra. Así que usted y yo necesitamos entender que la preparación es muy importante. Si hay jóvenes en este lugar que se piensan casar, es obligatorio que ustedes pasen por un curso de preparación matrimonial. Las librerías subsisten apenas por la venta de cuestiones que no tienen nada que ver con libros, porque vivimos en una sociedad que no lee. Un segundo aspecto que puede responder a esa pregunta, ¿por qué los matrimonios no duran tanto?, es que existe una cultura de matrimonio desechable. Desgraciadamente vivimos en una cultura en que las cosas materiales son desechables. Antaño, cuando yo era un niño, yo recuerdo que la leche venía en botellas de vidrio. El agua purificada venía en botellas de vidrio. Hoy en día todo es desechable.
viene en plásticos. Y esa misma cultura la hemos traído al matrimonio. Pensamos que si las cosas no funcionan, que si tenemos un pleito, entonces lo podemos desechar y lo podemos botar. Ese matrimonio no sirve. Hay que buscarnos otra persona más. Cultura de matrimonio desechable. ¿Por qué los matrimonios no están durando tanto? Por falta de lo que se conoce como resiedumbre. Y para que usted me entienda, he puesto la fotografía de un niño llorando, porque eso es lo que pasa muchas veces en el matrimonio. Nos comportamos como niños. Ante los problemas conyugales, nos comportamos como niños. Y para que usted entienda lo que es la resiedumbre, aquí está una definición. Es la virtud humana que nos permite mantenernos en pie ante los embates de la vida. Es la virtud humana que nos permite mantenernos en pie ante los embates de la vida. Mire, es como un faro puesto ahí en el mar. Vienen los vientos, las grandes olas, chocan contra este faro, pero él se mantiene en pie. Eso es resiedumbre. A pesar de los problemas que tenemos, esos problemas sí nos golpean, pero seguimos en pie, porque tenemos resiedumbre, porque tenemos fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos los cristianos. Matrimonios que se caractericen por la resiedumbre que tienen. Los tiempos que vivimos no son fáciles, pero debemos tener esta virtud humana. Porque los matrimonios se disuelven con tanta facilidad. Número 4, por la dureza del corazón. Ya lo dijo Jesús a los fariseos que lo increparon. ¿Y por qué Moisés entonces dio cartas o permitió dar cartas de divorcio? Por la dureza del corazón de la gente. Es que el corazón de la gente muchas veces se caracteriza por esa dureza que le impide resolver los problemas conyugales. Esa dureza del corazón tiene que ver con el orgullo, que me impide pedir perdón o que me impide perdonar. ¿Ve usted? Dureza del corazón. Leemos la Biblia, venimos a la iglesia y aún así tenemos corazones endurecidos. Y número 5, ¿por qué los matrimonios se disuelven con tanta facilidad? Por falta de perdón. Ya lo sabemos, tenemos que perdonar, pero a pesar de eso, preferimos seguir viviendo con corazones anudados. La falta de perdón es como tener un nudo trabado en el pecho. Cada vez que vemos a aquella persona, nos sentimos así oprimidos en nuestro pecho. Y no en balde, una de las connotaciones que tiene la palabra perdón en la Biblia es precisamente esa. Perdón es desatar un nudo. Falta de perdón caracteriza también a muchos matrimonios. Pero ahora respondamos otra pregunta. ¿Cómo vivir un matrimonio hasta que la muerte nos separe? Miren, hay cosas fundamentales que ustedes y yo necesitamos practicar en nuestros matrimonios si queremos que estos vivan hasta que la muerte nos separe. Número 1, busque la cobertura de Dios. Es que ¿a quién iremos? Solo Dios tiene palabras de vida. ¿A dónde más podemos acudir por buen consejo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Ninguno de nosotros debería de atreverse a vivir un matrimonio sin la cobertura de Dios. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso mismo lo hemos experimentado mi esposa y yo en el matrimonio. Si nosotros nos desvinculamos de Dios, no nos salen bien las cosas. Si nosotros pensamos ser lo suficientemente sabios e inteligentes y nos desvinculamos de la cobertura de Dios, seguro nos vamos a hacer daño el uno al otro. Y eso es lo que ha pasado en nuestro matrimonio.
Así que nosotros con toda autoridad le decimos, no se atreva a construir un matrimonio fuera de la cobertura de Dios, porque no le va a funcionar. Cobertura de Dios no es solamente venir a la iglesia. Cobertura de Dios no solamente es tener una bonita Biblia. No, cobertura de Dios es obedecerle. Eso es cobertura de Dios. Cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo hago pedazos mi orgullo, mi autosuficiencia y le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Necesito de tu cobertura, necesito de tu compañía, necesito de tu dirección. Eso es entonces estar viviendo bajo la cobertura de Dios. Un consejo oportuno vendría siendo este. ¿Sabe qué? Oren juntos. Lean la Biblia juntos. Para que así entonces ustedes puedan el uno al otro estimularse a vivir bajo la cobertura de Dios. La Biblia nos dice algo muy interesante al respecto en el Salmo 127, 1 al 2. Un pasaje muy conocido, pero que me parece también como anillo al dedo a lo que estamos hablando. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama. Dios quiere bendecir nuestros matrimonios. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Por lo que dice Proverbios 18, 22. Si usted no se lo sabe de memoria, lo voy a leer en una versión que es la traducción en lenguaje actual. Proverbios 18, 22, para los que anotan. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. ¿Qué le parece? Cuando nosotros somos capaces de reconocer que al tener una esposa hemos recibido el favor de Dios, hombre, entonces, ¿para qué le buscamos más? Estamos completos y tenemos el favor de Dios. Así que si usted está casado, si usted está casada, sepa que Dios está de su lado y que Él quiere que usted viva un matrimonio bajo su cobertura. ¿Cómo vivir un matrimonio para toda la vida? En segundo lugar, edifique su hogar con la Biblia. Miren, son cosas esenciales. Son cosas que quizás ya las sabemos, pero que necesitamos que alguien nos las recuerde, porque producto de la repetición es como se quedan las cosas en nuestra cabeza. La Biblia tiene abundante consejo para que nosotros edifiquemos un matrimonio para toda la vida. Pero por alguna razón nosotros preferimos ver la televisión. Muchas mujeres, desgraciadamente, basan su vida conyugal en lo que miran en las telenovelas. Y se ponen tan dramáticas como las actrices de las telenovelas. Ay, y cuando le hace un desplante el marido, se acuerda de la protagonista de la novela del momento, Verónica, y pone la cara tal y cual ella la pone en la novela. Somos tan dramáticos, ¿no es cierto? Algunos hombres también, desgraciadamente, perdemos demasiado tiempo viendo la televisión, viendo el deporte, viendo las películas de acción. ¡Hey! Necesitamos volver a la Biblia. La Biblia tiene el consejo que nosotros necesitamos para construir el matrimonio. No las telenovelas, no los partidos de fútbol, no las películas de acción. Necesitamos volver a la Biblia porque aquí el Señor tiene para nosotros los principios de construcción de un matrimonio para toda la vida. Le voy a leer un pensamiento de George Washington. Este es un pensamiento muy interesante de este hombre que fue el presidente número 1 de los Estados Unidos. Es imposible gobernar el mundo
sin Dios y sin la Biblia. Es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Yo podría utilizar ese mismo pensamiento acoplándolo al tema del matrimonio. Es imposible gobernar el matrimonio sin Dios y sin la Biblia. Usted no podría construir un matrimonio para toda la vida sin contar con Dios y sin contar con su palabra. Por eso la necesitamos en nuestra familia. ¿Estamos leyendo realmente la Biblia? ¿Estamos leyendo la Biblia con la pasión de vida? ¿Qué cosas estamos nosotros posteando en el Facebook? Es interesante lo que revela el Facebook, porque fíjese que revela el comportamiento que nosotros tenemos en nuestras familias. Hay personas que postean cosas que sinceramente ponen en entredicho que son cristianas. Ahí están posteando, por ejemplo, fotografías de su ídolo, de su cantante, y no es ningún cantante cristiano. Se trata de un cantante secular. Y entonces ponen, por ejemplo, pensamientos deprimentes, que a saber a dónde los sacaron, en vez de postear pensamientos de la Biblia. ¿Creemos realmente que la Biblia tiene todas las respuestas? Entonces vivamos a la altura de eso. Y que en todo lo que nosotros hacemos se refleje que realmente tenemos el carácter de Cristo. Eso no se puede lograr durmiendo sobre este libro. No es suficiente. Necesitamos encarnarlo en nuestro corazón para que podamos ser reflejo de lo que aquí adentro hay. Un texto bíblico al respecto dice así, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Mire, como yo tuve 3 hijos, yo recuerdo muy bien cuando ellos andaban buscando su leche y la buscaban a mi esposa y tenían gemidos indecibles. Y cuando ya la encontraban se pegaban y nadie los despegaba. Qué tremendo, ¿verdad? Así ni más ni menos debemos ser con la leche espiritual no adulterada, mire, para que por ella crezcan nuestros matrimonios saludables. En vez de estar invirtiendo nuestro tiempo en cosas poco provechosas, debemos invertirlo en la palabra de Dios, que nos va a asegurar un crecimiento saludable. Tercera cosa que necesitamos hacer nosotros para vivir matrimonios para toda la vida es cuidar nuestro corazón. Es que de nuevo necesitamos entender que hay cosas que no nos convienen. Mire, en realidad este tema de cuidar el corazón va más allá de lo que nosotros imaginamos. El corazón es una alegoría en realidad de nuestro centro de comandos. Cuando esta porción bíblica habla de cuidar el corazón, en realidad no está hablando de cuidar el corazón que nosotros tenemos aquí en el lado izquierdo de nuestro pecho. Está hablando de ese centro de comandos, donde nosotros estamos tomando decisiones. Ese es el centro de operaciones, donde se ventila toda la información y a través de esa información venimos nosotros, tomamos la decisión y así nos comportamos. Entonces, ¿qué información está llegando a ese centro de operaciones? Mire, algunas veces yo creo que la información que está llegando a ese centro de operaciones tiene que ver con información deprimente, tiene que ver con información que amarga nuestro corazón. Tiene que ver con información que hace un callo más bien y que nos impide experimentar la humildad. Por eso necesitamos cuidar el corazón. ¿Cómo lo estamos nutriendo? ¿De qué información le estamos llenando?
¿Qué le parece si hablamos del tema de la pornografía? Porque hoy en día también vivimos en una sociedad promiscua. La pornografía está al alcance de todos. Si usted tiene un teléfono inteligente, ahí hay un acceso directo a la pornografía. Muchos matrimonios, desgraciadamente, no se están nutriendo con cosas que les van a asegurar un matrimonio para toda la vida, sino que al contrario, están nutriendo sus matrimonios con cosas que les van a debilitar. La pornografía es una de esas cosas. Todo lo que nosotros deberíamos de buscar como información que nutra nuestro centro de operaciones debería de ser santo. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice de esta manera: huyan de la inmoralidad sexual. Todo aquello que nutre nuestro corazón debería de pasar precisamente por ese pensamiento: huir de la inmoralidad sexual. Dios no quiere que nosotros vivamos unas vidas mediocres, sino que vivamos unas vidas santas. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida santa, una vida agradable a Él. Cuide su corazón. Así lo dice Proverbios 4:23. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Estamos conscientes de cuidar nuestro corazón? Si hay algo que estorba el crecimiento de nuestro matrimonio, a eso debemos cerrarle la puerta. ¿Sabe qué? Cuidar el corazón va a significar también cuidar nuestras amistades. Porque las amistades tienen una tremenda influencia sobre nosotros, sobre nuestra toma de decisiones. Así que en este momento, usted ahí donde está sentado en la comodidad de su silla, ya sea en su casa, que nos está escuchando o nos está viendo, yo le recomiendo que en este momento haga una evaluación de sus amistades. ¿Realmente sus amistades están aportando a su vida? ¿Realmente sus amistades son personas de influencia positiva o son personas de influencia negativa? ¿Qué están aportando a la construcción de su matrimonio? Cuide su corazón, porque la influencia que nosotros recibimos del exterior también determina nuestro comportamiento en muchas ocasiones. Número 4, ¿cómo vivir un matrimonio para toda la vida? Cumpla su responsabilidad. Vivimos en un tiempo en que todos queremos ser caciques, ¿no es cierto? Y hay muchos caciques y pocos indios. En el matrimonio, los dos queremos ser caciques. ¿Y los indios? Mire qué interesante. Hoy en día se habla del matrimonio 50 y 50. Porque 50% de derecho tiene ella de mandar, como 50% tengo derecho yo de mandar. Se oye bien, pero no es bíblico. Lo siento mucho, eso no lo va a encontrar en la Biblia. Al contrario, lo que usted va a encontrar es que Satanás quiso ser igual a Dios en una proporción de 50 y 50. Satanás le vendió la idea a la mujer para que ella también tuviera esa misma proporción. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, conocedores del bien y el mal. ¿Y qué pasó? Ya sabe la historia. Satanás fue destituido como ángel. ¿Y qué pasó con la primera mujer y el primer hombre? Pecaron, producto de esa idea de liderazgo 50 y 50. Así que cuando usted viene y dice, a mí me parece razonable, me parece equitativo, usted entonces está estrujando el principio de Dios y le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? No quiero ser gobernado por este principio en el que el líder es el esposo y la esposa es su ayuda idónea. ¿Qué le parece entonces? ¿Usted cree que va a estar bajo la cobertura de Dios? ¿Usted cree que va a agradar a Dios?
Y probablemente algunas de las mujeres que están aquí me están mirando y han de decir en su cabeza, este hermano se está metiendo en problemas. Bueno, sinceramente no creo que me esté metiendo en problemas con Dios. Al contrario. Dios quiere que sencillamente volvamos a lo esencial. Y lo esencial está escrito aquí en su libro. Y ni una sola tilde va a pasar, aunque nosotros nos revolvamos y queramos hacer las cuartas urnas, los plebiscitos, los referéndums y todo lo que queramos hacer, este libro no va a cambiar. Porque Dios fue quien lo escribió y está garantizado de que funciona 100%. Así que necesitamos cumplir nuestra responsabilidad. Los esposos necesitamos recordarnos una y otra vez que nosotros somos los líderes de nuestros hogares. Y yo quiero saber si hay hombres aquí. Vamos a ver si es cierto. Entonces quiero que diga esto: yo soy el líder de mi hogar. Ay, mamá. Fíjense que lo dijeron así, ¿ve? Yo soy el líder de mi hogar. No. Así no convencen a nadie, hermanos. No convencen a nadie. Mire, eso de ser el líder del hogar no solamente es una bonita frase, hay que demostrarlo. En cierta ocasión, yo estaba tan ocupado con mi ministerio y yo le decía al Señor: Señor, yo estoy cuidando de la obra que pusiste en mis manos, quiero ser un gran mayordomo, así que tú cuida de mi familia, Señor, de mi esposa y de mis hijos. Tremenda oración, ¿no es cierto? Santa. Entonces resulta que mi esposa estaba batallando en la casa con cosas. Teníamos una llave que goteaba en el lavamanos del baño de las visitas. Teníamos otra llave goteando en el baño de uno de los cuartos. Y resulta que aquello era incansable. Teníamos no sé cuánto tiempo, creo que un par de años de estar soportando la misma cosa. Un día vino ella y, como todas las mujeres, cuando no hay un hombre en casa, ellas deciden tomar el liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, amén, dicen las hermanas. Ahí sí, mire. Ahí sí, ¿ve? Arrebato, aleluya, hermano. No les digo. Ahí sí que nos dejaron mal parados, miren, hombres. Entonces vino ella y le platicó a la muchacha que nos iba a planchar a la casa. Y le dijo: mire que tengo este problema en una de las llaves y aquí por allá. No se preocupe, mi papá, él es fontanero, él le puede ayudar. Ah, bueno, pues lo citó y lo llevó a la casa. Y bueno, cuando fue al baño, empezó a picar el azulejo para esclarecer dónde estaba la fuga de agua. Y siguió picando y siguió picando y picando. Después de un par de horas le dijo a mi esposa: ¿sabe qué? No encuentro la fuga por ninguna parte, me doy. Y me la doy también. Hombre, cuando yo llegué a la casa, ustedes saben cómo llega uno del trabajo, ¿verdad? Todo asoleado. Y me dice mi esposa, después de darme de comer, porque eso sí, ¿verdad? Hay que suavizar las cosas. Y me dice: fíjate que traje a un, bueno, no sé si aprendiz o qué, de fontanero. Entonces ya me llevó, hombre, y casi me desmayo cuando veo aquel boquete. Si es que se miraban los chinos del otro lado, fíjense. ¿Y qué es esto?, le digo yo, y ya me contó la historia. ¿Sabe qué? Me costó como, no sé,
$200 reparar aquella cosa, porque había que comprar no solamente la llave, sino que también el azulejo, que no le daba al color, por cierto. Así que fue una odisea realmente eso. Ahora, lo interesante del asunto es que, sinceramente, yo aprendí una gran lección. ¿Y sabe cuál fue la lección que yo aprendí? Que yo necesitaba ser el líder de mi hogar. Que no le podía dejar a ella esa responsabilidad, porque era mi responsabilidad. ¿Ve usted? Así que, hombres, necesitamos ser los líderes de nuestros hogares. Y por supuesto, las mujeres necesitan ubicarse en que ellas son las ayudas idóneas de nosotros. Ahora en mi casa tenemos esposo. Efesios 5:33 dice así: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Eso está escrito aquí en este libro, el libro de Dios. Ninguna esposa debería de hablar mal de su esposo. ¿Sabe por qué? Porque eso es debilitar su matrimonio. Porque cuando usted está hablando mal de su esposo, en realidad está hablando mal de usted. Y no dice la Escritura que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Ve usted? Cuando usted habla mal de su esposo, está hablando mal de usted también. Así que, más bien, usted trate de no decir nada que denigre la imagen de su esposo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Proverbios 31, 10 al 31. Esa esposa, esa mujer virtuosa, en realidad no habla mal de su esposo, sino que le procura bien a su esposo. ¿Ve usted? Honre a su esposo, porque de esa manera usted se está comportando tal y como Dios quiere que usted se comporte en su matrimonio. No tenemos más tiempo. Esta es la quinta acotación que yo doy para poder llevar un matrimonio para toda la vida. Perdone. Quizás le parezca tan sencillo, pero es que fíjese que el perdón es parte de la dinámica del cristiano. Nosotros no podemos vivir una vida en la que no existen problemas. Eso no es real. No es realista pretender que nosotros vamos a caminar en un valle de flores. Mire, eso solo sucede en las películas. Y tal vez en un fragmento de la película, ¿verdad? Pero en realidad la vida está compuesta no solamente de valles llenos de flores, sino que también hay montañas. Y algunas de esas montañas tienen precipicios del otro lado, en un pequeño trecho por el que tenemos que pasar. Así es la vida real. Hay fricciones en este camino, inevitables. Pero ahí está el recurso del perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le preguntó el apóstol Pedro a Jesús. Hasta 7 veces. 7 veces le parecía un número correcto a Pedro. Él siempre metía la pata, ustedes saben. Se suponía que las personas, en ese tiempo en particular, ese era el pensamiento que existía. Las personas que eran capaces de perdonar hasta 3 veces es porque eran perfectas. Y Pedro, tratando de poner un poco más alto el estándar, dijo: hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Así que el estándar lo sobrepasó en gran manera Jesús. Y en realidad, ¿qué quiso decir? Quiso decir esto, y se lo digo con estas sencillas palabras: necesitamos aprender a perdonar cuantas veces sea necesario. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios a nosotros? Parece cuna de lobos aquí. Exacto. ¿Cuánto? Muchas veces. Así que entonces nosotros necesitamos también experimentar lo mismo en nuestros matrimonios. Mire lo que traigo para usted como cita bíblica.
Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Qué lindo. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Por qué a veces vivimos matrimonios anudados? ¿Por qué a veces nosotros vivimos matrimonios amargados? ¿Por qué nosotros estamos llenando papelitos de peticiones, de oraciones una y otra vez? Y nuestras oraciones parece que no son contestadas. ¿No será porque estamos orando y estamos orando mal? Porque no hemos perdonado al que nos ha ofendido. Y por lo tanto, al no haber perdonado al que nos ha ofendido, Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros. Toda causa tiene un efecto. Así que necesitamos explorar qué es lo que está pasando en este plano humano. Si en esa convivencia conyugal nosotros estamos teniendo fricciones que no han sido restauradas, necesitamos entonces experimentar primero la liberación del perdón. Muchos de nosotros somos tan espirituales que decimos, mi matrimonio necesita una liberación, como si se tratara de un exorcismo. Mire, ¿sabe qué? Bájele al tono. En realidad lo que necesita es liberarse, pero producto del perdón. Así que hoy yo quiero que usted se vaya de este lugar pensando en esto que hemos hablado. Necesitamos experimentar el perdón en nuestras relaciones conyugales. Aquí le traigo un resumen de lo que hemos estado hablando. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo vivir un matrimonio hasta que la muerte nos separe? Número 1, busque la cobertura de Dios. No se atreva a edificar un matrimonio sin la cobertura de Dios. Número 2, edifique su hogar con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es efectiva para todos los problemas que nosotros enfrentamos en el matrimonio. Número 3, cuide su corazón, porque recuerde que de él mana la vida. Número 4, cumpla su responsabilidad. No actúe pasivamente. Dios quiere que usted como esposo sea el líder de su hogar y que usted como esposa sea la ayuda idónea de ese líder. Y número 5, perdone cuantas veces sea necesario. Padre, gracias por esta tremenda oportunidad que nos das de reflexionar. Señor, aquí hay matrimonios, pero también hay personas que no están casadas. Hay personas que se han atrevido, Señor, a vivir como si estuvieran casadas sin contar con tu bendición. Yo te pido que a esas personas les inquietes. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes a que puedan entender que existe una urgencia, Señor, de que puedan resolver esta situación. Que no sigan viviendo, Señor, como viven los mundanos, sino que vivan bajo tu cobertura, Señor, casándose legítimamente y contando con tu bendición. Señor, también aquí hay personas que todavía no se han dado la oportunidad de conocerte. Yo te pido en el nombre de Jesús que a la luz de lo que hemos estado hablando en este momento, Señor, esas personas puedan ser ministradas directamente por tu Espíritu Santo. Así que te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo les convenza. Que no sean palabras humanas, Señor, las que convenzan a estas personas, sino que sean tus palabras por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Así que si hay personas en este lugar que han venido y que sencillamente ante esas invitaciones de recibir a Cristo han dicho no, producto del orgullo, producto de la autosuficiencia, producto de que han creído que no necesitan entrar a ese nivel de relación con Dios. Hombre, mujer, ya no siga más. No se siga negando esa oportunidad que Dios le quiere dar a usted de entrar a su corazón. Si usted desea recibir a Jesucristo en este momento, hágalo.
está en el lugar apropiado, con las personas apropiadas, con el Dios apropiado. Así que le voy a dirigir en una oración. Y la oración dice así, repita conmigo: Señor Jesús, gracias porque me amas. Hoy he entendido que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar todos mis pecados, por escuchar esta oración, por escribir mi nombre en el libro de la vida, Señor, y por haber entrado en mi corazón. Si usted hizo esta oración, al final, por favor, venga conmigo, que yo quiero presentarle a las personas que le pueden ayudar a darle seguimiento a su persona. Sigamos orando. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas escudriñar cada corazón, Señor, y puedas ver qué hay en él. Si hay matrimonios que han venido aquí emproblemados, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas incomodarlos, Señor, de tal manera que ellos en este momento, Señor, puedan resolver su situación. Percibo que hay personas, Señor, en tu espíritu, que tienen semanas, meses y años de estar emproblemados y no han podido reconciliarse, producto del orgullo. Señor, haz añicos ese orgullo y que experimenten en este momento, Señor, un toque de humildad para que finalmente puedan entonces perdonarse mutuamente las ofensas que han hecho. Donde está usted ahí, yo quiero que usted tome la mano de su cónyuge. Tome la mano. Haga añicos ese orgullo en este momento y aférrese a esa mano. Y quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias porque me amas. Hoy he entendido que te necesito. Te necesitamos, Señor, para construir un matrimonio para toda la vida. Hemos sido, Señor, afectados por enemigos del matrimonio. Nosotros mismos hemos permitido que esos enemigos nos afecten. Pero hoy decimos, Señor, ya no más. Queremos construir un matrimonio para toda la vida bajo tu cobertura, Señor, utilizando tus principios. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser mejores esposos, a que podamos vivir un matrimonio, Señor, impactante, saludable, un matrimonio que lleve honra a tu nombre, Señor. Nos comprometemos en este momento a resolver nuestros problemas, a hablar de esto y así, Señor, reconciliarnos mutuamente. Gracias por esta tremenda oportunidad que nos has dado de reflexionar, Señor. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo de reflexión. Gracias, Padre, porque nos has hablado un mensaje directo al corazón. Señor, te alabamos en este primer día de la semana y oramos para que el resto de la semana sea de mucho gozo y de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.